El laberinto legal de las disputas fiscales puede desestabilizar a cualquiera. Literalmente es como armar un rompecabezas gigante con los ojos vendados. En esta explicación detallada, vamos a desentrañar este complejo sistema paso a paso utilizando la terminología técnica del Código Tributario peruano e inspirados en casos reales del Tribunal Fiscal. Así que vamos al grano y profundicemos en esto. Imaginen esto. La rutina diaria de una empresa o un ciudadano se quiebra repentinamente. Llega una notificación. Para ilustrar este viaje, vamos a seguir la historia de nuestro protagonista, a quien llamaremos simplemente el contribuyente. De pronto, toda la maquinaria del Estado se pone en marcha. Y aquí surge una pregunta vital. ¿Qué sucede cuando la administración exige un pago indebido? Bueno, ante algo así, quedarse de brazos cruzados o alegar desconocimiento simplemente no es una opción frente al implacable derecho administrativo. Para navegar por este proceso, seguiremos esta ruta. 1. El inicio del conflicto tributario. 2. El recurso de reclamación. 3. La apelación ante el Tribunal Fiscal. 4. Tiempos y casos reales. Y 5. Los errores administrativos que sí o sí se deben evitar. Empecemos con la etapa 1. Inicio del conflicto tributario. El primer contacto. Para nuestro protagonista, la controversia suele empezar de dos maneras principales, y confundirlas es un error estratégico absoluto. Por un lado, tenemos la orden de pago. Esta exige un desembolso inmediato, casi siempre por una deuda que el mismo deudor autoliquidó o por errores matemáticos bastante obvios. Por otro lado, está la resolución de determinación. Esta establece una deuda tras un proceso de fiscalización y, esto es clave, admite discusión antes de proceder al cobro forzoso. Diferenciar esto desde el segundo cero es de vida o muerte para la supervivencia financiera de cualquier negocio. Ahora, la historia se suele complicar con algo llamado notificación por cedulón. Según el artículo 104 del Código Tributario, si no ubican al deudor en su domicilio fiscal registrado, la autoridad tiene la facultad legal de dejar un aviso sellado en la puerta. Y ojo aquí, alegar un yo no sabía jamás será una defensa válida. Si la notificación se ejecuta correctamente, el acto adquiere peso legal y los plazos, que son perentorios, empiecen a correr inexorablemente. El reloj no perdona. Ignorar esas notificaciones iniciales desencadena el peor escenario posible, la temida cobranza coactiva. Básicamente, este procedimiento le da a la entidad, ya sea la SUNAT o un municipio, el poder absoluto de exigir el pago a la fuerza. Hablamos de embargos fulminantes, cuentas bancarias congeladas o intervenciones directas. Por eso mismo, dominar los recursos contenciosos es literalmente el único escudo legítimo para frenar este ataque. Pasemos a la sección 2. El recurso de reclamación. La primera defensa. Articular esta defensa no es improvisar, sigue una secuencia procesal muy estricta. Primero, se recibe de forma válida el acto administrativo. Luego viene la etapa crítica, formular y presentar el recurso con fundamentos legales y técnicos que sean una roca. Finalmente, la propia administración tributaria que emitió el cobro inicial evalúa el caso en primera instancia. El objetivo aquí es obligarlos a revisar y revocar su propia decisión, basándonos en una argumentación incontrovertible. En este preciso momento procesal, el tiempo lo es todo. Hay exactamente 20 días hábiles. Así es, 20 días para presentar un reclamo contra una resolución de determinación o de multa. Hacerlo dentro de este plazo milimétrico garantiza algo fundamental, la suspensión del cobro sin tener que pagar la deuda en disputa por adelantado. Pero cuidado, un solo día de retraso y ese derecho a la suspensión automática se esfuma por completo. Lo cual nos lleva a la sección 3. Apelación ante Tribunal Fiscal, la segunda instancia. ¿Qué pasa si la administración declara que el reclamo es infundado? Bueno, hay que escalar la disputa. Tras recibir esa respuesta negativa, se abre una ventana temporal súper urgente. Ahora solo se dispone de 15 días hábiles para presentar el recurso de apelación. Este documento se entrega al mismo órgano que nos denegó el reclamo y son ellos quienes tienen el deber de verificar los requisitos y elevar formalmente el expediente hacia el Tribunal Fiscal para la revisión definitiva. Aquí quiero hacer un paréntesis porque siempre aparece una figura que genera muchísima confusión: la queja. A ver, la queja no es para apelar el fondo del impuesto. Es un salvavidas procesal muy específico para corregir actuaciones indebidas.
Por ejemplo, si inician un embargo mientras la apelación todavía está dentro del plazo legal, una queja ante el Tribunal Fiscal es el mecanismo de emergencia para detener inmediatamente esa violación al debido procedimiento. Bien, entremos a la sección 4, tiempos y casos reales, la realidad del procedimiento. Hay que ser muy realistas con los tiempos, apoyándonos en la jurisprudencia. Esto no es una carrera de 100 metros. Digamos que la fiscalización empieza en el mes 1. Recién por el mes 9 se suele obtener una respuesta al reclamo en primera instancia. Y para tener la resolución final del Tribunal Fiscal, la famosa RTF, fácilmente llegamos al año 3, o a veces más. Esto demuestra de manera contundente que el proceso es una verdadera maratón que exige resistencia, organización y un seguimiento técnico de años. Es fascinante notar cómo la naturaleza de la disputa cambia todo el panorama. Fíjense en los casos de impuesto predial. Son muchísimos, pero la complejidad para probarlos es media. Casi siempre bastan registros y contratos. Luego están las multas tributarias, que inundan el sistema, pero resolverlas es sencillo, porque todo se reduce a cumplir plazos y formalidades. En el otro extremo tenemos la habilitación urbana. Menos casos, pero con una complejidad probatoria altísima. Exigen planos, peritajes e inspecciones técnicas especializadas que el propio contribuyente debe costear. Llegamos a la sección 5. Errores administrativos que evitar, el checklist del contribuyente. De la lectura minuciosa de casos perdidos surge este checklist de errores fatales que aniquilan cualquier defensa. Tomen nota de esto. Ignorar notificaciones válidas en el domicilio fiscal, presentar apelaciones pasados los 15 días hábiles, omitir el pago de la parte de la deuda que sí se reconoce, presentar escritos sin la firma indispensable de un abogado colegiado o el ya mencionado error de meter una queja cuando correspondía a una apelación. Un solo fallo formal de estos destruye la estrategia por completo, activando la cobranza coactiva al instante. Todo este viaje nos lleva a un punto medular, el peso de la prueba. En el derecho existe la presunción iuris tantum. Suena elegante, pero básicamente significa que los actos del Estado se presumen legítimos y perfectos. Admite prueba en contrario, sí, pero la carga procesal de desvirtuar esa legitimidad recae enteramente sobre los hombros de quien impugna. No basta con decir, este cobro es injusto. Hay que destruir la presunción de la administración aportando pruebas contundentes, estructuradas y totalmente pertinentes. Y después de recorrer todo este laberinto, nos queda una reflexión ineludible. El éxito en esta travesía legal no es cuestión de suerte ni de buenos deseos. Exige un orden administrativo escrupuloso, dominio del lenguaje jurídico y una organización de pruebas sin la más mínima físula. Ante la imponente maquinaria del Estado, la gran pregunta que queda flotando es, si una notificación inesperada llega el día de mañana, ¿existe la verdadera preparación administrativa para enfrentar este rigor tributario y salir victorioso?